Estamos en una zona sísmica. Te digo, aquí en la ciudad volvemos a lo mismo, hay que conocer Ujú, nuestra ujú, vivienda, en realidad, o sea, ujú. cuál es la zona segura de nuestra vivienda. Hay que tener puntos de reunión fuera de nuestra vivienda, hay que saber qué tenemos alrededor Sí. de lo que viene siendo nuestra vivienda, porque también dices tú, hay mucha gente, no, pues me salgo, pero pues resulta que a un lado está una termoeléctrica. La de emergencia, Ujú. por favor, explícanos esa mochila que es Mira, muy importante. yo creo que todos en nuestra vivienda debemos de tener una mochila de emergencia. Ujú, O dentro de tu mochila debemos de tener lo que viene siendo, para empezar, tus papeles más importantes, okey. que es lo con lo que siempre uno batalla después de una emergencia, un incendio. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a un episodio más de Guardianes sin Filtro. Muchas gracias a todos ustedes. Tenemos un invitadazo, ya lo vieron, pero Ujú. antes de esto y presentárselos, agradecemos mucho a Asesoría Integral de Protección Civil, a Ciprosis No Cuerpo, también agradecemos, productora de videos musicales, comerciales y documentales, también a Jenny's Kitchen, Burritos y Tacos, y a Chop and Shine. Así que muchas gracias a todos ellos. Los saluda Karen Michelle en nombre de todo el equipo de Guardianes sin Filtro. Bienvenidos, donde escucharemos las voces de los protagonistas que recorren las calles y avenidas de Tijuana día y noche y de quienes deciden actuar mientras nosotros trabajamos o descansamos. Agradecimiento a todo nuestro equipo, a Leslie Godoy en diseño y fotografía, a Blanca Vázquez en plataformas digitales y fotografía, a Susana Bercerra en la plataforma de YouTube y también a David Osuna y a José Rito Portugal, Estudio y Relaciones Públicas. Todos ellos conformamos el equipo de Guardianes sin Filtro. Y bueno, tenemos un invitadazo el día de hoy, que el cual me da mucho gusto, gracias. Viene de una diligencia. Gracias, Karen, Entonces, gracias. no, y nos habló, dice, vengo de una diligencia, entonces no hay cuidado, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, también a tu equipo que te acompaña. Tenemos al capitán José Luis Jiménez González, él es el director de Protección Civil Tijuana, con 32 años de servicio en el departamento, 28 años de base. Les voy a mencionar así, los cursos y capacitaciones que tienes, José Luis. Bienvenido, No, muchísimas gracias, gracias gracias. por tenerme aquí, Karen. No, gracias por tu tiempo, por venir y estar con nosotros en este episodio de Guardianes sin Filtro. Eres licenciado en Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias, egresado por la Universidad UNICI de Chiapas. Así es. Actualmente cursas una maestría en Protección Civil y Gestión de Emergencias. Tienes una preparación enorme. Delegado estatal de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos 2020-2023, jefe de división y operaciones el 2021-2024. Fuiste parte de los instructores que viajó a Barbados. Así es. También, creo que también a Panamá, A ¿no? Panamá, también estuvimos en Panamá, Sí. estuvimos en Barbados, Ujú. en Eh, Colombia y Costa Rica. Ve nomás. Líder del grupo USAR en Baja California 2005 al 2018. Director de Bomberos Tijuana en el año de 2018-2020. Jefe de rescate y emergencias médicas. Técnico en rescate en zanjas y deslaves. Curso de supervivencia del bombero. Curso de sistema de comando de incidentes. Curso de seguridad en helicópteros. Curso California State Fire Marshal. Ujú. Office Rescue System 2 Program Ajá. y curso Rescue System 2. Por mencionar algunas de tus capacitaciones y cursos, estuvimos viendo ahí unas fotos, José Luis, estás muy bien preparado y tus inicios aquí en los años 90, estábamos viendo hace un momento unas imágenes, ¿qué edad tenías y estabas muy delgadito? No, fíjate, yo llego a bomberos, eh, haz de cuenta, en dos partes. La primera vez que llegué a bomberos yo tenía 11 años. No es cierto, Llegué a la 11, estación un 1 peque. ahí de la calle 8, Ujú. lo que era la estación 1. Ahí en ese entonces estaba el capitán Sandes, Oh, sí lo he escuchado. era el que estaba el encargado de ahí. Ujú. Llegué en tema mi hermano, pues Joaquín ¿Cómo es no? bombero. Saludos a Joaquín Jiménez que anda ahorita de Saludos ahí, gira. mi hermano que anda de gira, ya se la pasa de rockstar nomás, Sí, trayendo unidades y todo eso. sí. Eh, y
en las vacaciones de la secundaria Ujú, me lleva para allá, porque ujú. yo siempre jugué básquetbol y siempre me la pasaba en las canchas, y para que no Okey. anduviera en las canchas o de vago, Ajá, me dijo, vente para acá, es la primera vez que llego yo a Bomberos. ajá. Y ya cuando llego para quedarme, tengo 14 años, cuando llego allá para Okey, quedarme, ahí en jovencito. Bomberos, ahí en la central de Bomberos, estaba el capitán Bolero Acosta, era el Sí. capitán de ahí de la central, junto con Antonio Escolari, Ay, Pepe cómo no, Aldana, sí. y el jefe de turno, que para mí ha sido uno de los mejores, el capitán Pacheco, 05 Que Pacheco, en paz que en descanse. paz descanse. Pues era el grupo de mandos que estaba ahí, Ya pues sé. llego yo de 14 años allá Es que te ves a Bomberos. delgadito, delgadito y Algún, te algún momento fui delgado en esta vida. pero muy He chivo. ahí por eso que me dicen la parca. En Bomberos, por eso, el apodo de la parca es Oh, por eso, porque está okey. bien flaco, pues. Hasta ahora entiendo por qué Sí, te dice la parca. No venía, la pregunta de dónde el apodo, ¿verdad? sí, Pero pero de ahora ya ahí pero viene. ahora ya lo sé. Sí, Sí. bien delgadito que estabas en aquellos años, ahí te vemos, estabas con tu hermano, Estaba con mi el hermano y estaba con el en Topito, el el Topito, Capitán Gómez, el sí, Topo. sí. José Luis, ¿dónde naciste, José Luis? ¿De dónde Aquí en eres? Tijuana, ¿Eres de Tijuana? Tijuana soy nacido, creado y crecido aquí ¿En qué colonia? en la colonia Juárez. Ay, Siempre he vivido ahí, okey, sí. ahí nací, ahí crecí Y ahí y sigues. ahí sigo. Y de ahí no me voy. Sí. José Luis, qué te hubiera gustado ser antes de, qué otra cosa, qué otra profesión antes de ser bombero? O sea, si por tu cabeza en algún momento Fíjate que pasó. yo siempre traía el tema desde que estaba niño, que Ujú. quería estudiar contabilidad. Anda, ¿eres bueno para los números? Me gustan los Ajá. números. Y siempre traía de niño que quería estudiar contabilidad. Ujú, No se dio ahora sí, por llegar acá a Bomberos y la ujú. verdad y conocer y esta profesión que a mí me ha dado todo Y Bomberos. además es bien bonita. Sí, sí, es el mejor trabajo que uno puede tener, Ujú. la verdad. Entonces, ¿te hubiera gustado ser contador? Sí, me hubiera gustado ser contador, Ujú. eh, pero ya me hice mejor Sí. acá bombero y ya cuento los incendios nomás. Oye, José Luis, y hablando sobre lo que haces ya en bomberos, ¿qué es, aparte que nos dices que entraste a la edad de 13, 14 14 años años. ya a bomberos, ¿qué servicio relevante te ha tocado atender? Híjole, Porque ahora estás en Protección sí, Civil, ahorita esta administración me invitaron acá a, ujú, a la Dirección de Protección Civil, ujú, pero en bomberos lo que pasa que pues son muchísimos, la verdad, tuvimos la suerte de estar en una estación que tenía mucho trabajo, que era la estación uno. oh, En ese sí, tiempo, cuando el jefe Gopar mete una unidad de rescate sí, ahí, cómo no, y nos manda a capacitar a ese grupo que era conocido como los Power Rangers, okey, ahí de los 3 turnos, ujú, y pues, teníamos infinidad de servicios, pues, pero uno que me marca a mí, ujú, no me marca, sino que lo recuerdo bien, fue un incendio de una cuartería ujú, en la calle Sexta, donde murieron alrededor de 15 personas ¿cómo quemadas en esa crees? cuartería. Ajá. Fue uno de difícil, la verdad, el tema de los accesos Ajá, como son las cuarterías, ujú, se prende la parte en medio, ujú. donde era la única salida y donde caían las escaleras del segundo nivel de la cuartería, o sea que ahí no pudo salir mucha gente, me acuerdo que llegamos por la parte de atrás, nosotros por el lado de la calle Quinta, por el lado de enfrente llegó la estación uno, Ajá. y queriendo tratar de abrir algún espacio, algo para poder entrar, no se podía, y ya cuando se pudo entrar a trabajar, que pudimos accesar, ya encontrabas las familias pues ahí Ay, abrazados, todo eso que perdieron la vida. Ese incendio yo creo fue como en el 94, 95 aproximadamente, por ahí. pero qué fuerte, o Sí, es sea, uno de los que sí me, pues me, me recuerda pues mucho. claro que sí, pues cómo no, al momento de ver tantas Sí. personas ahí que, pues, no tuvieron, yo creo, la manera de poder Ajá, no tuvieron la manera de, salirse, de salir. Y pues, así, ahorita hay menos ujú, cuarterías, pero ujú, en aquellos años había muchas cuarterías. Y, ujú, y yo recuerdo que ujú, cuando decían
cuartería, ya sabías que, como decimos, era un jale bueno, porque iba a haber mucha lumbre. Eso Te digo, sí. y siempre eran ahí en la zona norte, zona centro, que es donde había muchas cuarterías. Sí. Ahorita estábamos viendo que si nos permiten, aquí en producción, las fotos en el extranjero donde estuviste y fuiste de instructor. ¿Aquí son en Ese Barbados? ajá, son en Barbados. Ujú, Fíjate que es un proyecto ujú, que fui invitado por el tema del USAR. okey. Una de las personas ¿Qué edad tenías ahí? ahí tendría unos 24, 25 años. Ujú, Te digo, una de las personas que me recomendó para ese proyecto ujú. fue el Tito Valderrama. Ay, ¿cómo no? Él Sí, fue Tito. el que me recomendó porque esas capacitaciones eran en inglés Okey. y yo era el único Bilingüe. instructor bilingüe Ajá, en ese tema en todo México. okey. Y fue por eso que me invitaron por medio de USAID y OFDA Ajá, y me mueven, la primera vez nos mueven a Panamá, okey. dimos una capacitación en Panamá y de ahí bajaron a gente del Caribe Ujú. a ese entrenamiento y Okey, nos tocó formar, es el primer grupo user okey. del Caribe que se formó ¿Cómo ahí. crees? Okey. Era un instructor de Costa Rica, Ajá, uno de Colombia, dos de Los Ángeles ajá, y uno de Fairfax, de Virginia, ajá. y yo. Éramos los Okey. instructores de ahí de ese Qué tema. bonita Y experiencia, sí, ¿no? no, no, ahora sí que, como te digo, bomberos a mí me ha dado todo. Sí, Y gracias a bomberos también he viajado mucho sí, en ese tema, en representar la institución, pues. sí, Y porque estamos hablando de Barbados. También me comentabas, de también Panamá, estuvimos en en Panamá, Panamá. estuvimos en Colombia, estuvimos en Costa Rica, Ujú. también dando los entrenamientos o como parte de grupo de instructores ahí de lo que viene siendo el tema de búsqueda y rescate y tema del sistema de comando de incidentes también. Estuvimos Guau, pues ahí. impresionante, ¿eh? Y aparte muy buenos conocimientos, porque al momento que viajas a otro país, tanto si ellos reciben ese conocimiento tuyo, como también tú recibes esos Sí, no, conocimientos de no, ellos. le aprendes mucho y te tienes que adaptar también a las necesidades porque cada región Okey. es diferente. Pues Ujú. yo sí te digo, aquí en Tijuana tenemos todo, la verdad, como Oh, equipamiento tenemos todo a diferencia de Barbados, que en Barbados no se tenía mucho equipamiento. Es más, en Panamá ajá. batallábamos para el tema del escombro, para poder hacer el escombro, para hacer las ¿Por qué prácticas, no hay? porque no hay. O sea, Okey. no hay, lo reutilizan Ajá. y era batallar para generar esas escombreras, poderlas conseguir. Okey. Te digo, ciertas cosas que te tienes que ajustar. En Panamá me tocó que el proyector, nosotros lo conocemos como proyector, Ujú. y allá lo conocen como el videobin, decían el videobin, Sí. pues se descompuso el videobin que tenían Okey. ellos y tuvimos que dar una clase con puro. Es lo que mirábamos, que estaban Ajá, con puras como cartulinas, con ¿no? pura cartulina dar la clase y Ajá. darla en inglés, pues Okey. todavía como quiera cuando estás proyectando, Pues sí, pues vas viendo ahí eh, lo que la tienes y imagen, ¿no? la imagen Vas y la ilustrando. información Ujú, y ahí le vas poniendo lo tuyo. ujú. Pero cuando no tienes eso, pues tienes que improvisar, pues, y hacerlos a que entiendan esa parte. Digo, fue una de las experiencias que te tienes que Ujú. ajustar a lo que hay en la región, en el Sí. país o en la ciudad para que puedas dar una ¿Y cómo fue en capacitación. Panamá? Porque Panamá, pues, me imagino que es como una Miami también, entonces, Sí, ¿cómo ahí no, tienen más? en Panamá tenían más recursos, Ujú, lo que era la SINAPROC, ujú, ahí sí tenían mucho equipamiento. ujú. Te digo, ahí no tuvimos tanto problema en el tema de la capacitación y ahí capacitamos igual al primer grupo user de Panamá, que después con el tiempo, en el sismo de México, me tocó ver a personal que había estado yo en su entrenamiento, en su capacitación, ahí en la Ciudad de México ayudando. El que pasó en el Ajá, 2017. en el 2017, No, es ahí a me, me poco. tocó, Mira, qué me bien. tocó esa parte. ¿Y cómo sentiste tú al ver a tus compañeros de hace muchos No, años? Pues, claro que te da gusto ver de sí, repente gente como de Panamá, de Costa Rica, sí, sí. porque al final de todo haces una relación, pues, Ujú, de amistad con toda esa gente claro. y intercambias información de cuestiones de entrenamiento con ellos Sí. hacia acá. O sea, está interesante y siempre los ves con gusto, pues. Ay, me imagino que sí, sobre todo con esa bonita experiencia que has tomado. ¿Y siempre fuiste de grupo user en Sí, esas desde, capacitaciones? desde que empezó el proceso, Ujú, yo fui de la tercera generación de lo que okey. viene siendo
el grupo User, Ujú, y de ahí le empezamos pues a practicar, entrenar, y en el 2007 ajá. me da la oportunidad el Rafa Carrillo Sí, de Rafita. ser el líder del grupo User, Sí, subiste de líder. y también ya después con el tiempo, como al año, Ujú, de hacerme jefe de rescate de emergencias médicas. Fue sí, ahí con él. Y de sí. ahí ya no regresé a una estación hasta hace poco. Ya sé, no, y estás muy bien preparado. Estábamos viendo tu currículum. Es hojas y hojas. Aquí nos podíamos haber llevado todo el programa de estarles explicando todo lo bien preparado que estás, el cual te felicito. Y Gracias. sobre todo en la posición que estás, pues gente como tú requiere Tijuana. José Luis, ¿tienes una cicatriz invisible que nosotros no vemos, tanto de bomberos o personal? Sí, sí, la muerte de mi mamá. Ok. Porque te lo platico, mi mamá se muere de un infarto. Ajá, Llega a la estación 1 ajá, y la empezamos a atender. ok. Y nos toca trasladarla a Cali. Ujú, Iba Lávalos, ujú, iba Enrique Valdés, ujú, iba manejando la ambulancia al Carballo, ok, sí. y iba yo también atrás, íbamos ahí atendiéndola. Mm, Y cuando íbamos casi llegando a Iztecali, como unas 2 cuadras, yo me hago hacia atrás y les dije, yo ya no puedo. Y ya ellos se aferran, se siguen aferrando, llegamos a Iztecali, se siguen los médicos se aferrando y ya después la declaran ya sin vida. ujú. También es uno de los servicios que jamás te imaginas No, claro. que pudiera haber, que es atender a algún familiar o Sí, a algún amigo. La verdad, exacto. son servicios muy difíciles Muy fuertes. y muy fuertes, pero como decía la nana, en paz descanse En también, paz la descanse. fiesta tiene que continuar y pues Sí, así es esto, todos vamos a llegar ahí en cualquier así momento, en es. algún momento, entonces, pues es muy fuerte, porque pues, estás en lo que tú haces, que es salvar Ujú. vidas, y vas a atender a personas de diferentes clases sociales, estatus, Sí, o sea, etcétera. jamás te imaginas Sí, o te pones a lo mejor tú como en esa burbuja que jamás vas a atender a alguien de sí, los tuyos o a sí, alguien mismo del mismo personal o algo, sí, pues jamás te imaginas que también pudiera pasarles algo y sí, tú tienes que estar estar ahí, ahí, te sí. digo. Pero pues No es estamos parte exentos, exacto, es no estamos parte, es exentos, parte de lo que definitivamente. a lo que nos dedicamos, pues, al final Exactamente. de todo. Sí, exactamente. Pero mira, eres muy valiente. Aquí Aquí estamos, estamos todos. te digo, como decía la nana, la fiesta tiene que Mm, continuar y ni modo, pues, hay sí. que seguirle dando. ¿Y quién es más grande de tu hermano Joaquín Jiménez y Pues el tú? Joaquín El se ve más Joaquín. viejo que yo, más ¿Cómo viejo yo crees? que él. No es cierto. No, no, es más grande que yo por 4 años. Ok. Por Y cuatro nada más años. ustedes dos les surgió, bueno, son dos, nada más dos, Ajá, somos dos dos hombres. hombres, O dos sea, mujeres. ujú, Sí, o sea, haz de cuenta, y yo te digo, llego ahí a bomberos por él, en ujú, realidad, ujú. porque él es el que me lleva para allá y Ok. ahí me quedé, pues. Pero Sí. sí, y fíjate, y a pesar de que yo llegué después, él ya Ujú. estaba de paga, nos llevamos un año de diferencia nomás en bomberos, en el ¿A tema poco de la sí? basificación, ¿De ¿sí? veras? Se jubila él ya en 2 años y Ujú. después me jubilo yo. Ahí van Ajá, seguiditos. vamos a seguir, al Bueno, año si me es jubilo. que te dejamos, ¿ok? No, Porque no, 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 si es que te sí, ya, dejamos, no, ya, no, es lo no, no. que... Haces muy buen trabajo, tanto estuviste como en la dirección de bomberos, como ahora actualmente que estás en protección civil. Y no se diga cuando estabas de encargado de Yursar y Ujú, sí, también de las divisiones encargado de también. divisiones, fui Entonces, subdirector. cómo te vamos a dejar ir? Digo, no, no, no. Ya ves, Rafita, Ya aquí sé, no no, lo no, deja, no, no lo no, no, dejamos ir. la verdad no, el Rafa está bien ahí donde está, Leo, sí. Muy bien, y La tú verdad, también estás muy bien aquí donde estás, el cual te agradecemos mucho porque has hecho mucho. Hemos estado viendo, yo en lo personal, he estado viendo mucho todas las publicaciones y todo lo que están haciendo en Protección Civil, que la verdad es muy bueno y precisamente te quiero preguntar sobre el Atlas de Riesgo. Que se actualiza periódicamente ujú. y esto es para ver los cambios de la ciudad y los nuevos riesgos y peligros que hay en la ciudad. Ahorita la versión más reciente, según investigué, es del 2024, que Ajá, fue sí es, aprobada 2024 fue aprobada por el por Cabildo en por la enero ajá, sí, aproximadamente. su función es prevenir desastres,
planificar el desarrollo, proteger la vida y la propiedad. Así es. Tijuana, ¿cómo está en atlas de riesgo? Fíjate que después de 10 años se actualiza lo que viene siendo Mm, el atlas de riesgo, ujú, se le da seguimiento a algo que ya venía ujú. y te digo, Tijuana es una ciudad, a los que nos dedicamos al tema de las emergencias, sabemos que es una ciudad difícil para el tema de las Bastante, emergencias, sí. difícil, porque aquí tienes todo tipo de emergencias, todo tipo de emergencias. Y como a veces platicamos, yo y Ujú, Pedro y todo eso, y Tijuana es el laboratorio más grande de fuego que hay. Te digo, okey. ¿y por qué? Porque aquí todos los días se quema una casa. Todos los Sí, son días incendios hay un incendio. estructurales, Todos sí. los días. Y si nos vamos ahorita, que me ha tocado a mí estar ahí viendo, Tijuana no ocupa un sismo para que se caigan las casas. Y todo es por el tema de una autoconstrucción social que existe. Okey. Tijuana está marcado por dos temas migratorios muy grandes, que fue el crecimiento que tuvo en el 85, sismo del Ujú. 85, Ajá. y lo que fue las caravanas migrantes. Sí, de hace Esas unos también, 6 7 años, que de ajá, tener 1.200.000 de población, ajá, pues que creciste a los 2 millones, pues, y sin contar sí. los flotantes que Los tenemos aquí en la flotantes que hay, ciudad. sí, que llegan y se van. Exacto, pero esa gente que llega en esos dos márgenes, Ujú. construyen en zonas que no conocen, Exacto, que son un cauce de río. No porque no ha llovido en Tijuana, no te dice pues, de que no vaya a llover. Y al exacto, final de todo el agua va a recobrar su, su su cauce. cauce. Te digo, y construyen esas áreas o construyen mucho lo que viene siendo en laderas. A eso te iba a preguntar Sí, precisamente. mucho, mucho en laderas y desconocen el tipo de suelo o Exacto. desconocen el cómo cortar un cerro, porque hasta eso es un procedimiento el que tienen que hacer para poner esa ladera, tenerla estable y no se vuelve una ladera inestable. Digo que esa es una de las mayores cosas que hay aquí en Son Tijuana, en muchos realidad. asentamientos irregulares. Muchos, o sea, muchos, y como te digo, es una autoconstrucción social que existe en la ciudad que está descontrolada Ujú. porque cada vez llega más gente, cada vez Sí, hay más invasiones también en la ciudad y estas exacto. invasiones te generan eso, o sea, te generan la cuestión de la autoconstrucción que hacen ellos, más aparte te generan muchos incendios porque se prende una casa en una invasión, sabemos que se van a quemar Y 10. otra cosa, es muy difícil por las zonas de acceso para que Sí, una unidad se acerque claro, o precisamente. sea, La dejas como a 5 cuadras y tienes que tirar muchos manguera. cañones, Sí, la vivienda que está a medio cerro, sí. o sea, sí, son muchos Luego unos te factores. empiezan a preguntar, que por qué los bomberos no llegaron a tiempo, señores, no es que no hayan llegado a Y fíjate, tiempo. y muchas veces eso de que no llegan a tiempo los bomberos, siempre decíamos y Ujú. platicábamos, lo que pasa que la reacción de la gente, se está quemando una casa, es tratarle de apagar. Sí, Y se les olvida hablar al 911. exacto. Cuando ya ven que no pueden, háblale a los bomberos, pero ya ahí pasaron 5 Y el minutos. fuego Y el fuego es avanza rápido. rápido. Ujú. Te digo, y en lo que ahora sí, por la cuestión de movilidad, del tráfico, todo eso, pues ya los tiempos de respuesta han variado mucho, pues. Bastante. Y precisamente me da pie a preguntarte, qué colonias en Tijuana? Porque por ahí creo que leí que algunas colonias de Tijuana son precisamente las de alto riesgo. ¿Cuáles son? Fíjate, ahorita lo que es Camino Verde, la zona que ya se cayó, fue Ajá. una declaratoria de desastre ahí en Ujú, esa área. ujú. Lo que es Lomas Conjunto Residencial en la parte de Montes Escandinavos también, de las viviendas que se cayeron, ahí son alrededor de 102 viviendas etiquetadas. Okey. Te digo, son las zonas, la zona de la Sánchez Tahuada, que Ujú, también hace años, unos 15 años, se vino para abajo a varias viviendas, también de un asentamiento ahí. Te digo, son zonas que de alguna manera históricamente ya han tenido un daño, pues, okey. y que ahorita pues han estado saliendo, te digo, en esas zonas, pues, pero históricamente Camino Verde ya había tenido, de la zona que hace poco se tuvo un movimiento, Ujú. ya había habido otros años donde enfrente de esa área ya había habido un movimiento, donde al fondo ya había habido un Ujú. movimiento, o sea, Okey. que Ya históricamente ya están ya hay. resentidas. Así es, que históricamente ya están resentidas. ¿No? Y precisamente, las zonas, por ejemplo, donde no te imaginabas que estamos hablando, que Lomas Virreyes o Monterrey, ¿no? Creo que es el presidente Monterrey, donde son unas casas que tenían Ah, sí, grandes edificaciones y que de momento sí, también. o sea, ahora sí que igual, cuando la Tierra se mueve,
sea una vivienda grande, chica, todo eso, no perdona. O sea, no perdona esos movimientos que pueda tener. Ujú. Te digo, y el aceleramiento más rápido de cualquier deslizamiento es el agua. O sea, sí, Sí, muchas veces hay veces que dicen, es que es agua, porque está tirando agua cuando está moviendo. O sea, al final todo tiene su movimiento y las tuberías pues, sí. también se están moviendo. O sea, Ujú. y pues por eso que de repente hay esas fugas, como se tiene que hacer un estudio para saber si en realidad Okey. ya había habido algo antes Ujú. o fue las tuberías se tronaron con el movimiento que hubo, te digo. Sí. ¿Y qué consejo o qué mensaje le das a la ciudadanía precisamente en este tipo de situaciones que suceden o que están sucediendo? Fíjate, lo primero es conocer bien dónde vas a construir. O sea, Okey. si es una zona vulnerable, para eso es el Ujú, atlas de riesgo ujú, en el apartado geológico, ujú. para que tú ahí puedas ver los constructores, los contratistas, también para que vean en las zonas donde se puedan construir. Pedir una opinión técnica a Ujú. Protección Civil o al INPLAN Okey. sobre si son zonas seguras para poder construir, te digo. Ujú, No es nomás llegar, levanto y todo. ujú. Y ya que estás construyendo, saber la portabilidad de esa vivienda, porque sucede mucho que tienes una vivienda de interés social que está hecha para un solo nivel o cuando mucho dos niveles, pero como Tijuana es una ciudad migratoria y que le abre los brazos a todo Sí, sí, mundo, sí. dices, hay que hacer un cuartito más arriba porque viene tu primo de del sur y ya le metes un cuarto más arriba. Oye, Oh, viene tu otro primo, otro cuartito y más. Y una vivienda que estaba hecha para uno o dos niveles, que no tiene buenos cimientos. ya le metiste dos niveles más, pues va a sufrir un daño, pues un daño Okey, estructural okey. porque su Pues capacidad es para uno o dos niveles, pues no para tres, perfecto, cuatro, sí. como vemos aquí que se Sí, sí lo hay. autoconstruye. Pues Sí, la verdad que ese es sí. uno de los grandes problemas que hay en la ciudad. ¿Y cómo y qué papel fue importante juega aquí Protección Civil precisamente en ese tipo de Fíjate, situaciones? lo que pasa que muchas cosas están partidas. Ujú, Protección civil es el tema de la prevención, ujú, opiniones técnicas sobre eso, ujú, pero al final de todo, ujú. los permisos de construcción y todo eso es a través de administración urbana. O Okey. sea, son dos lados que se juegan muy importantes. Pues Ujú, nosotros sí, la cuestión de la prevención y ver y todo, pero los permisos de la construcción salen de otro lado. O sea, ya okey. si traes un permiso de construcción, pues le vas a dar. Ujú, Es por eso que nosotros aquí la recomendación es primero hay que cerciorarse de que ese terreno en realidad está bien. ujú. Otra de las cosas, tenemos muchos terrenos que tú a simple vista lo ves Muy bien, bonito, bueno y plan todo eso, sí, pero es un relleno. es Hay verdad. muchos rellenos. Aquí en la ciudad hay muchos rellenos. Fíjate Te que digo, sí. y así se la viendan ahora así como el borras Los desarrolladores y desarrolladores, empiezan a construir sí, sin hacer un estudio de suelo bien, sin exacto. hacer una investigación bien de ese suelo. O sea, son Lo detallitos que quieren es así. vender y ahí Exacto. Yo acomódense, construyo, sí. vendo y si le pasa algo en 10 años, pues allá Sí, ya no es porque ya no mío. se hacen cargo, Ajá, ya ya no es no mío. ujú, Te digo, y son esas problemáticas okey. que es lo que más se ve, pues. Exactamente. José Luis, también hemos estado viendo mucho y hacer el hincapié de la mochila, esta mochila de Ujú. emergencia. Por favor, explícanos esa mochila que es Mira, muy importante. yo creo que todos en nuestra vivienda debemos de tener una mochila de emergencia. Ujú, O dentro de tu mochila debemos de tener lo que viene siendo, para empezar, tus papeles más importantes, okey. que es lo con lo que siempre uno batalla después de Ujú. una emergencia, un incendio o lo que sea. Tener lámparas, tener comida que no caduque, te digo, tener un radio, aunque hoy en día de repente dice, es que los radios ya nadie los usa, el radio casi no No, lo usa la gente, sí, es más rápido el teléfono. Tienes que tener, al final de todo se puede caer y nos ha sucedido que igual no ha sido una emergencia y se cae la red de telefonía exacto. y ahí andas batallándole, ya dependemos tanto de eso que le andas batallando. Es tener igual lo que viene siendo un radio, tus medicamentos, si padeces alguna enfermedad, que traigas ahí también tus Ujú, medicamentos, te digo, son cositas que debemos de tener
de cada uno de nuestros familiares, te digo. Tener una zona segura dentro de nuestra vivienda o fuera de nuestra vivienda, o Okey, sea, un también punto de reunión. un punto de reunión, y puede ser un punto de reunión de decir, tú estás aquí trabajando, tu familiar está en su casa, el otro está trabajando, sucede algo, ¿saben qué? Nos vemos, nuestro punto de reunión va a ser Plaza Río. Okey, O sea, no necesariamente tiene que ser en una zona cercana. en un lugar que a los tres les pueda quedar en un punto medio. Ahí nos vamos a ver. O sea, Okey, para no andar de repente que sucede, andamos como locos queriendo comunicar o sí. movernos, todo eso. Es mejor generar así un punto de reunión, te digo, que digas tú, nos vemos ahí, no sé, en la Ujú. Torre Aguacaliente, te digo, o en un parque. Exacto, y más en ese momento las líneas están todas Sí, saturadas, todo se nunca satura. va a entrar una llamada. Y lo que tú mencionas es muy importante, la radio nunca va a morir, Sí, no, la radio no. nunca va a morir, entonces carguen un radio con unas baterías y Sí, las estaciones que más vas a encontrar que tengan frecuencia va a ser AM. sí, es la AM, es la que Ujú. más, y es donde se va a estar informando Sí, alguna cuestión. Esperemos en y ese nunca momento nos toque no nos nada, pero toca. hay que estar Que ya preparados hemos para tenido eso. ahí unos movimientos Sí, que fue hace poco, uno que otro movimiento ahí fue en telúrico. Mexicali, ¿no? En Y hace Mexicali fue el 4 de abril del ujú. 2010. Ahí Exactamente, o sea, no también. estamos exentos a tener réplicas que ya hemos tenido hace Sí, poco mucho, pues te estamos en digo, una zona muy sísmica. claro. Y precisamente, ya que estamos en lo sísmico y Ujú. en los sismos y todo, ¿cuáles son las medidas que se deben de tomar en caso de un sismo? Estamos en una zona, Estamos pero en una zona sísmica, ujú, te digo, aquí en la ciudad volvemos a lo mismo, hay que conocer ujú, nuestra ujú, vivienda, en realidad, o sea, ujú. cuál es la zona segura de nuestra vivienda. Hay que tener puntos de reunión fuera de nuestra vivienda, hay que saber qué tenemos alrededor Sí, de lo que viene siendo nuestra vivienda, porque también dices tú, hay mucha gente, no, pues me salgo, pero pues resulta que a un lado está una termoeléctrica o te sales, están los cables de luz, o sea, tienes que sí, identificar esos okey. riesgos que pueda haber alrededor Los de tu cables, vivienda, todo cómo eso, te hacerle digo, con cuando de momento están todos los postes se caen y las cables? tener tu mochila, tu mochila de emergencia ahí para, si tiembla lo primero, siempre es replegarte, calmarte Así no salgan corriendo, y por después favor, no. evacuar. Sí, no salir Ujú. corriendo, porque si no, Vas a olvídate. ser una víctima más, Así es, entonces así es. de la estadística, entonces mantener la calma y Sí, hay quedarse que, al final de todo, en cuanto te entra el pánico, ¿verdad? Que sí, dices tú: hay "No, que yo". mantener la calma, hay que replegarnos en una zona segura de nuestra vivienda y ya después hacer una evacuación. Y ahora que hablas zonas seguras, ¿cuáles serían las zonas seguras en una casa? Es que depende de cómo esté hecho la casa, si de Ujú. madera, concreto, tenemos casas de lámina, tenemos casas de foam ya en Sí, Tijuana, sí, o sí, sea, todo depende, pues te digo, tienes que conocer en okey. realidad tu Pueden ser como los vivienda. marcos de las Los puertas. marcos de las puertas, o sea, puede ser las partes duras de la vivienda Ujú, principales ujú, que sabes que no se van a poder colapsar rápidamente. Te okey, digo, eso es muy importante que como ciudadanos conozcamos en realidad nuestra vivienda. Te okey. digo, si es una vivienda de material ligero, pues es replegarte porque al final todo el material ligero si se llega a colapsar, pues es ligero, pues Sí, vas sí, a tener alguna manera alguna forma de escape o sí, algo, que si es a lo mejor de concreto o algo y ujú, se colapsa por algo, ujú, pues ahí es más el riesgo o el daño que exactamente. pudieras sufrir. Y ahí es donde entran bomberos con Así las es, estructuras colapsadas. ahí es donde entran los bomberos, los grupos de rescate para Ujú. poder ayudar. Sí, acabamos de ver hace poquito, esto no es de un incendio, pero el colapso de una discoteca en República En República Dominicana. Dominicana, o sea, Entonces, ahí ahorita acabamos de ver también en la Ciudad de México el tema de una grúa que se colapsa, de un sí, evento, mata a 2 sí, personas, te sí, digo, estos son jóvenes. cuestiones, que tenemos que ir nosotros también minimizando esos riesgos como ciudadanos también. José Luis, y sobre ti, como ya hablando así que de precisamente lo que tienen que hacer ustedes en eventos, hay eventos cada semana aquí en Tijuana, artísticos, ¿cómo entran ustedes ahí para resguardar? Fíjate que en el tema de los eventos, cuando son eventos de más de 1000 personas, Ujú, entra el Estado okey, a hacer la
okey, la inspección o la verificación ahí, ujú, en menos entra Protección Civil. okey, Te digo, cuando meten su documentación, es ujú, una anuencia para lo que viene siendo un evento, te dicen qué tipo de evento es, ujú, cuándo es, de qué horas a qué horas, y ya nosotros, ok, conforme al evento, ok, te solicitamos 2 ambulancias, esto y esto, y ya después, el día del evento, antes de que empiece, van elementos de Protección Civil a verificar esas medidas de seguridad, que sí estén las ambulancias, que sí la estructura de lo que viene siendo el exactamente, escenario, ujú, sí cumpla y sí tenga lo que viene siendo su dictamen estructural, que okey, sí tenga ya sea su dictamen eléctrico o su termografía de que lo que las conexiones eléctricas okey, están en buenas condiciones y con el perfecto, mismo personal que las rutas de evacuación estén despejadas ujú. y todo para que se pueda dar el concierto. Okey, no, pues excelente. Entonces tienen que ahora sí que tienen que recibir ellos, la visita de ustedes y Sí, acatarse. y acatarse a lo que a Ajá. la normatividad de la ciudad. Sí, porque es beneficio de todos, tanto de Sí, ellos como para al los final de todo es asistentes. un evento donde lo que quieres es pasártela bien, Divertirte, sí, divertirte. Y qué claro. mejor hacerlo en un lugar que esté seguro. Exacto. Y hay unos que son mucho en zonas abiertas, otros que Así sí es. son en zonas cerradas, pero cada uno tiene su función y lo que ah, tiene que Y llevar. lo que tiene que llevar cada uno y con lo que tienen que cumplir. Sí. Y si no cumplen eso, hasta que subsanen las observaciones que Ujú, pueda dar Protección Civil, es cuando pueden empezar el evento. Si ujú. no, hasta se les puede cancelar. Sí, claro, pues. ¿Y cuántos atenciones tú tienes al día en tu día a día que te toca a Fíjate, ti? en el día a día nosotros tenemos 3 subdirecciones, Ujú, la operativa, la técnica y lo que viene siendo administrativa. ujú, La que viene siendo la operativa y el área de verificaciones y el área de investigación ujú. son las que más trabajo se tiene. Okey. En verificaciones es el área donde se asemeje como los inspectores de bomberos, pues. Son Sí. los que Ujú, están haciendo las visitas de medidas de seguridad ujú, y de la revisión de los programas internos de protección civil o planes de atención a emergencia que debe ujú, tener todo ujú, negocio. ujú. Se revisa, se va al lugar, se ve el lugar y conforme lo que dice la carpeta, verificar que lo que dice la carpeta sí está en el lugar. O sea, Ujú, sí, si me dice aquí que tengo 6 extinguidores, luces de emergencia, todo y todo, ah, hay que ver que sí esté todo eso ahí en su okey, lugar, que las rutas de evacuación estén despejadas. okey. En esa área es donde tenemos más trabajo y más carga porque todos los días se verifican Ah, negocios, todos los okey. días. En el área de Para que investigación, no se enojen, por favor. así es, ¿no? Es algo que se tiene que cumplir. Sí. Y otra cosa, es algo que siempre ha existido desde los Ah, noventas, ¿eh? sí, claro. No es algo No es porque se me nuevo ocurrió que se hacerlo. acaba de inventar hace No, 5, no. no. Siempre ha existido, nomás que la gente o los negocios de alguna manera son muy pocos los que cumplen Ujú. o los que le han dado seguimiento. Te digo, y hoy en día ya se está dando un poco más de seguimiento, ya hay más negocios que lo cumplen y todo Ujú. eso que hace 10 años que mucha gente decía la carpeta de qué, o la carpeta esa nomás, o sea, no sabía ni de qué, Ni pero al nombre final ni de nada. todo es el antes, el durante y el después de la emergencia. Lo que Sí. ahí te viene es tu Biblia a la hora Ujú, de una emergencia, de lo que es lo que vas a ujú. hacer, que está hecha para tu negocio, pues, Exacto, te sí. digo. Y en el área de investigación, que es el área donde se hacen todas estas opiniones técnicas Ujú. en cuestiones de vivienda, que si está en una zona de riesgo, que si tiene algún daño a la vivienda, Okey. te digo, toda esa parte es en el área de investigación. Y la parte operativa, que al momento ahí la trabajamos mucho en conjunto con bomberos, Sí, claro. nos volvemos nosotros los coordinadores de la Ujú. emergencia, de ver qué recurso puede ocupar bomberos a la mejor Okey. en una emergencia. Sabemos que ellos van a hacer la chamba Exacto, del sí. incendio y todo Mover eso, unidades y todo. pero a lo mejor, ¿sabes qué? Ocupamos una retro, ocupamos esto, ocupamos Ah, aquello. okey. Ya empezamos nosotros a gestionar ahí, ya sea con las Okey, delegaciones o con algunos privados para que okey. puedan apoyar. Te digo, ya nos volvemos en esa parte de la coordinación de la emergencia en lo que ellos son el brazo operativo Okey, entonces, como por de ejemplo, podría bomberos. ser, rescate en trincheras, el que hubo hace poco en Otay, Ahí estuvimos en ese, y ustedes fueron los que manejaron el recurso de la maquinaria. ahí la ventaja era de que ya se tenía algo de maquinaria, Ujú. pero también buscamos, o se ocupaba, buscamos quién nos podía la césped o quién, te Okey, digo, esa parte, gestionan. ajá, es donde empezamos nosotros a movernos a través con las delegaciones, que se ocupaban unas lonas con la delegación. O sea, ya Okey. tenemos esa coordinación para que ellos se enfoquen en lo que viene siendo el tema del rescate, como en Ujú. ese caso, o la recuperación
Okey. del cuerpo. Te Ujú. digo, y ya nosotros ver ese tema de qué recurso pudieran ocupar o lo Perfecto. que pidan, pues Oye, es tratarlo de oye, buscar. pues tienes mucha chamba, ¿eh? Sí, fíjate, no, Definitivamente. no, no. Uno No. pensará que no, pero no, sí Sí, sí hay. hay. Me ha tocado verlos también ahora ya más modernos, con toda la tecnología que hay, con los drones y todo, para de alguna manera también no exponer al personal. Entonces, con los drones también están Sí, manejando y ustedes tienen también ya sus drones, tienen todo lo que avanza en la sí, la tecnología, que es muy bueno, tecnología, que está la ayudando verdad, hay que mucho. aprovecharla, Sí, claro. porque sí Mm, te ayuda mm, muchísimo ujú. para no arriesgar a la Sí. gente, para hacer Ujú, algunas tomas y no arriesgar a la ujú, gente, te digo. Desde el momento de que en un incendio que podemos levantar nosotros el dron y hacemos lo que viene siendo ujú, las tomas y ahí se pueden tomar las decisiones con, con los mismos 04 o si está un 02 sí, o el director de ver hacia dónde va corriendo la lumbre, qué tenemos, exacto. qué riesgos tenemos, son las ventajas. Y también a nosotros en el tema de los deslizamientos, ya no Ujú, tienes que subir ujú, a la persona para ver de dónde se está moviendo o dónde viene la fractura, ya haces un mapeo con los mismos drones, te digo, para que te marque esa parte. Te digo, la verdad es una ventaja. Tenemos lo que viene siendo drones con cámaras térmicas y ujú, tenemos uno para meter dentro de las estructuras. ujú. Te digo, y ese equipo que nos llegó ahorita en estos 7 meses que tenemos, que estamos allá al frente, nos ha llegado mucho equipamiento, la verdad, lo que viene siendo el tema, como dices, el tema de los drones, equipo especializado para el área de investigación, Sí, sí. para hacer mediciones de movimientos de Sí, deslizamientos, miré, los te miré. digo, unidades, se uniformó a todo el personal, Sí, te digo, la comunicación se cambió, se compraron radios también ahí para el personal, o sea, para tener una mejor respuesta a la así es, ciudadanía, sí, al final de todo definitivamente. nos debemos nosotros a la ciudadanía. Claro que Te sí. digo, pero ahí vamos, en este tiempo, a poco tiempo, ahí vamos avanzando muy bien. Te digo, como te digo, se le ha invertido bien a la A la dirección, dirección ajá. y hemos crecido en esa parte No, en y este poco tiempo. estando al frente, y luego también tienes muy buenos elementos, por ahí Sí, está no, Sergio también, la verdad sí, la señorita que te acompaña también. aquí, la verdad, el personal que se tiene ahí, Claro, muy híjole, bien mis capacitado, respetos, sí, para los sí. muchachos Ujú. y las Un muchachas que saludo a están Cristal ahí, también, que está ahí en que sí, comunicación, Ana, la ¿no? Cris, Toda que una nos la acabamos de profesional. llevar para Claro, allá ¿no? a reforzar Excelente. esa parte, ahorita Sí, muy que se tiene profesional. el canal de protección Sí, así civil, o sea, es. ya también es utilizar las Ujú. plataformas para poderle llegar más a la ciudadanía, Sí, pues. ahora todo el mundo estamos en las plataformas y cómo mejor, medio que hacerles llegar. Sí, Y ahora sí que tomas una información que te va a ayudar mucho. así Y es. precisamente te tengo saludos, mira, precisamente por aquí. Sergio Islas Espinosa, saludos al capitán Jiménez, muy buen jefe. Gracias. Josué Castillo, gracias por el Mm, saludo y dice jefe Jiménez. el güerito. Sí, también tenemos a Arturo Ramírez, que nos está viendo, Aaron Ríos también, el capitán Jesús Humberto Martínez, saludos Capi. Y hemos tenido aquí esos saludos, al cual les enviamos un saludo a todos ellos también. Gracias por estarnos viendo y sobre todo, pues también nos ven en el interior de la República. También tenemos gente en otras partes de la República, al cual agradecemos mucho que nos vean y estén aquí con nosotros. Y hay unas fotos que tenemos que te queremos mostrar, un bloque que son ahí A de ver, 4 fotos eh, que a ti te gustan mucho. Mira, no sé con quién estás ahí estoy ahí, con el Rafa. con el Ahí fue Rafita. con el Rafa. Ujú. ¿Ahí dónde Eh, estás? ahí fue la misa del Día del Bombero. También van a la misa del Día del eh, Bombero, miren. ahí con el Tony, con Sí, mi maestro ¿cómo no? Escolari, Sí. que le saqué muchas canas. Y ahí está Ahí ahí, estamos entregando un equipo a la división de salvavidas. okey, Y ahí fue cuando era director ahí en la oficina. Esa okey. foto me la tomó Esther. Esther, Fue le cuando enviamos un recién, saludo a sí, un Esther, saludo ahí a Esther, grandísima y muy profesional en el área de comunicación en el departamento de de bomberos, bomberos, así sí. que le enviamos un saludo, muchísimas gracias y muy buena fotógrafa también. Entonces, ahí te ha tocado estar ahí con los grandes jefes y cómo no recordar al capitán, Scolari, Sí, al ya Tony. veterano. Fíjate que tuve la suerte, la verdad, de trabajar con mucho capitán pues, viejo. O sea, a mí me La vieja tocó, escuela, como le a mí me dicen, ¿no? tocó, Ujú, me tocó mucho ujú, el cambio, ese cambio que había, porque me tocó trabajar con ellos y después fue cuando nosotros llegamos con el tema de rescate y todo eso, ujú, empujado ahí en su momento por Héctor Díaz, el cómo Charlie no. Gopar,
digo, la nana, que eran los Sí, que, sí. los de cada uno de los turnos. Digo, y ahí nos fuimos sumando varias gente, pero me tocó trabajar con el capitán Claveros. ¿Cómo crees? Con él, fíjate, con el capitán Claveros, hay un montón de anécdotas porque él le gustaba el básquet, jugaba básquetbol. Y Sí, cuando estaba de voluntario ahí en la estación uno, pues siempre era la cascarita en la sí, tarde ahí sí. de ¿Cómo no? básquetbol. Qué bonita cancha. Y me tocaba jugar, ahí fue donde me hice, como siempre les digo, mañoso para jugar por el básquet y tirar codazos, porque hijo, me traían, estaba chico y me traían a codazos, pero iba, todas las tardes llegaba ahí, estaba el capitán Claveros, Ujú. llegaba el capitán Juan Ramírez a Ay, cómo jugar, no. el Piticuy llegaba Ve ahí, nomás. no, era Puras puro, celebridades, oye. el Jaime Oseguén, el Jimmy, Ay, cómo llegaban ahí, no, no, o sí. sea, se armaban Buenas las retas. buenas las retas ahí, te digo, y me tocó, pues me tocó estar con ellos, me tocó estar con el capitán Mendoza en la mesa, Ujú. te digo, me tocó estar con Carreño, Ay, Capitán sí, no, Carreño, con no. el capitán Ramos, el Capi Ramos, una excelente Ay, persona, sí. siempre ahí preocupado por Ujú, todos, ujú. te digo, me tocó estar con Ambriz, también en paz Que en paz descanse, descanse, sí. sí, no te digo, hay una lista ahí Sí. para. Sí, ¿y siempre has sido del primer turno? Siempre he sido el primer ¿Si turno. nunca estuviste prestado en el segundo ni el tercero? Nunca estuve en ningún otro turno. Siempre. Estuve a punto de irme, que me mandaran al Ajá. tercer turno. Por portarte bien. Ah, No, ok. fíjate, o sea, se tenía que mandar a alguien Ujú, al tercer turno ujú, y, y nos aventamos un disparejo. En ujú. ese tiempo estaba Juan Martínez, en paz descanse, Ah, ok. era el jefe de turno, Ujú, y nos aventamos un disparejo, él nomás malvado, maldoso que era, entre Jorge Márquez, ujú. Que le damos un saludo al un Capi, saludo ahí a mi al, brother, al 03. el Enrique Valdés Laqueta Ujú. y yo, nos Ujú. aventamos un disparejo y yo perdí el disparejo. ¿Cómo que? Sí, y él feliz riéndose, y la verdad, él ya sabía a Ujú. quién iba a mandar, no iba a mandar a nadie de los otros tres, Ok. o sea, él ya tenía el que iba a mandar, pero nomás para hacernos de alguna manera La maldad. sufrir ahí la Ujú. maldad, hizo que nos sentáramos al disparejo, nosotros no sabíamos, Ajá. y cuando lo pierdo, yo sí, literal me caí así para atrás en la cama, porque siempre ha sido mi turno, pues el primer turno, Sí. te digo, y ya, total, él ya después riéndose, le dice, no lo voy a mandar a nadie de ustedes, dice, ya tengo a quien voy a mandar. O sea, Ay, pero pero el nos hizo susto. la maldad, pues, y la fregada, te digo. Pero pues así Qué bonitas era. anécdotas, Sí, ¿no? no, hay muchísimas ahí, te digo, con Juan Pérez Ujú, Tamayo ujú. también ahí, me tocó andar ahí en las borracheras con ellos, con mi parejota en paz descanse, Lugo Ruiz, Ay, que cómo éramos no. inseparables de Capitán Hugo, voluntarios de hasta, veras, sí, muy buen elemento. Yo y el Lugo era saliendo a ver a dónde nos íbamos. Una vez Sí. terminamos en San Felipe, en San Felipe. De aquí a Tijuana. De aquí a Tijuana, que eran como las 4 de la tarde, ¿qué hacemos? Vamos por unos tacos, unos Hasta allá, tacos de Caguamanta a San Felipe y nos fuimos a hasta San allá eran Felipe. los tacos. Allá terminamos en San ¿Cómo Felipe. crees? No, anécdotas hay con muchos, con Sí. el, con el Condoricosas, ni se diga, con el Ay, Beto. Me tocó estar, ay, mira. cubría yo mucho en el segundo turno, cubría mucho al Fuentes, Oh, o sí. al Tabito Aldana, también mi, Sí, un mi saludo a los parejita. capitanes, cómo no. Te digo, y me tocaba cubrir mucho en el segundo en la estación 1 y con el Ujú, Beto también. ujú, Y te digo, me tocó con el raso chico ahí y pues con el raso grande, ni se ay, diga, con mi no, papá. saludos al No, no, Capi, saludos no, al ahí con el raso José también hay Luis Díaz, muchos. ¿verdad? Me tocó la verdad estar con mucha gente buena, Muy valiosa. ajá, muy valiosa, que te reías todos los días y les hacías maldades también. Ujú. Con la perica, mi perica, hijo, Ay, cómo ¿cómo no. le da carrilla yo a la perica? Pero Y que ya se retiró, ya está ya acá de se, este y lado. ahí ya se jubiló, todo, pero cómo le da ahí carrilla y todo eso. Pero no, te digo, han sido muy buenos momentos en Ujú, todo este tiempo que hemos estado ahí en Bomberos. ujú. Agradecido por todos los lugares y todos los puestos que he tenido ahí en la dirección. Sí, Te digo, por te digo, desde el 2007 ya no regresé a una estación hasta hace poco. ve O sea, nomás. la verdad ahí. Sí. José Luis, ya casi para terminar esta bonita charla que no quisiéramos que se terminara, ¿qué mensaje te gustaría dar a la ciudadanía en el trabajo que hace Protección Civil? Híjole, fíjate que algo que estamos trabajando y que poco a poco ahí va, es en el tema de la prevención. Ok. Tenemos que
como ciudadanos, Ujú, todos, y ahora sí que me incluyo yo ujú, como ciudadano, ujú. tenemos que ser más preventivos y dejar de ser reactivos, Okey. porque somos muy reactivos a las emergencias o a las cosas. Mm, Tenemos que ser más preventivos, tenemos okey. que prevenir lo que viene siendo, volvemos a lo mismo, en nuestra vivienda, ver Ujú, los riesgos que tenemos, los peligros que tenemos y ujú, prevenir todo eso, te ujú. digo. Y la ciudadanía tiene que empezar, tenemos que empezar a cambiarle ese chip y de la cultura de la protección civil, pues, Okey, que es mucho en el tema de la prevención y de la preparación también para una emergencia. No estamos exentos a okey. nada, a nada de eso. Ujú, Te digo, y como ciudadanos nos tenemos que preparar, tenemos que hacer caso a las recomendaciones okey. que se vienen, pues no jugar con esas fake news que de repente Ay, nos sí. provocan un caos con la misma ciudadanía, te digo. Ujú, Y es algo que es un trabajo de dos, pues al final ujú. de todo. El tema de la prevención hoy en las redes ahí lo tenemos, pero la ciudadanía lo tiene que aplicar. Me Exacto. preguntan a mí con lo de las lluvias Ujú, que tuvimos, las pocas lluvias que tuvimos, por las que se tuvieron de consideración, ujú. si se manejaba un saldo blanco, se manejó un saldo blanco. Y aquí la verdad se manejó un saldo blanco porque la ciudadanía ya hizo caso a los temas de Respondió. preventivos, respondió en Ujú. esa parte. Y así igual ahorita en Semana Santa es la misma manera. O sea, la ciudadanía tiene que responder en esa, Exacto. en esa parte, te digo, y dejar caer de repente a echar culpas de decir, es que Protección Civil, es que bomberos, es que Cruz Roja. Hay muchos temas que son responsabilidad de uno, pues, Exacto. y nos tenemos que ser responsables de nuestras acciones y trabajar más en el tema de la prevención nosotros hacia ellos, que es lo que estamos haciendo, pero también los receptores tienen que Exacto. agarrar esa información y Sí. sí de empezar a trabajar en la prevención. ¿Tiene algún número de teléfono donde la ciudadanía se pueda comunicar con Que ustedes? nos sigan todo a través de las redes, ¿De te las digo, plataformas? de las Okey. plataformas, ya sea por Facebook, Instagram, Ujú, y a las 6 de la tarde todos los días por medio de las plataformas de Facebook ujú. está el canal de Protección Civil, Okey. donde siempre sale una recomendación de algo. Ah, Ahí, perfecto. dependiendo la temporada, si es de lluvias, le Oh, metemos excelente. a temas de lluvias, temas de Muy vientos bien. de Santana, el tema de la mochila de emergencia, Muy cuestión bien. sismológica, o sea, de todos es un episodio diferente, pues el que se tiene en el canal. Perfecto, pues muchísimas gracias, muy buena información, así que si usted no la aprovecha, pues miren, ahí están Así y es. están las redes a nuestro alcance, así que lo pueden hacer. José Luis, tu labor es muy admirable, queremos reconocerte mucho y yo en lo personal te quiero agradecer mucho el tiempo que te dices en venir aquí con nosotros, estar con nosotros y también agradecerte personalmente todo esa gran labor que haces y el apoyarnos sobre todo con los capitanes veteranos que has estado ahí, nos has apoyado, nos has abrido las puertas y me has dicho lo que ocupes, ahí está, llámanos. Ya vamos para allá, vamos para allá. Sí, ya te estamos esperando, Ya, ya vamos para allá. ¿eh? Ya les dejé ahí a los chilaquiles del Carmelo. Ay, muy buenos, ¿eh? Te queremos agradecer todo eso, el gran ser humano que eres, la persona, lo dedicado que eres para tu trabajo, el ejemplo que eres para muchos, que para muchos lo eres, la preparación que tienes, esa responsabilidad tan grande que tienes en salvaguardar a la ciudadanía, a todos nosotros que somos cerca de 3 millones de ciudadanos. Muchísimas gracias por toda tu labor que haces. Sin duda eres un gran guardián y te agradecemos muchísimo el estar aquí con nosotros, el tomarte este tiempo tan valioso que es para ti y venir con nosotros, se lo agradecemos mucho. En nombre de todo el equipo de Guardianes Sin Filtro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, José Luis. No, no, gracias a ti por abrir este espacio para que en realidad muchos bomberos se puedan sacar eso, pues sus anécdotas y sentirse como en casa al contarlas, porque es bueno recordar esos Claro. tiempos que hemos llegado a pasar ahí con todo eso, con el negro platicábamos, Ujú. porque al final de todo le decía el negro, negro, tú ya eres de los viejos, ya Quieras nosotros o no. ya, sí, nosotros ya nos vamos, o Sí. sea, ya, porque ya platicas y dices, es que la otra vez, ¿te Ujú, acuerdas cuando hicimos esto? Y ujú, recuerdas que eso que hiciste ujú. fue hace 20 años, hace Exacto. 15 años, pues, Sí, y te ya, digo, ya tiene historia. sí, ya es historia, ya te ven ahora sí, los nuevos sí te ven como nosotros miramos a los capitanes Exactamente. viejos. Te digo, no, pero muchas gracias, te digo, simplemente hago lo que me gusta, Sí. lo que me apasiona, ese es mi trabajo y la verdad, todo el personal que está
tanto en bomberos y en protección civil, si algo conocen bien son las emergencias. Y si algo Exactamente. conocen bien son las emergencias que hay en su ciudad. Te Así digo, yo es. sí, ahí a la gente que no esté involucrada en este tema, Ujú, siéntanse orgullosos, en ujú. realidad, del personal del sistema de emergencias que tienen, de los bomberos que tienen, de los mejores, de la protección civil que tienes. En realidad, siéntanse orgullosos de esos Claro que sí. grupos que tienen, que ahora a lo mejor se oye a veces muy trillado, Ujú, que mientras ustedes duermen, ellos están, pero es la realidad, pues, ujú, esa es la realidad. Y si alguien va a llegar a darles la mano y ujú. ayudarles, es esa gente, es bomberos, es protección civil, Exactamente. es Cruz Roja, Es son ciertamente. ellos, te digo, pues te digo, Exactamente. siéntanse orgullosos de lo que hay en la ciudad porque tienen a los mejores a nivel nacional. Exacto. Y precisamente por eso abrimos este espacio, porque lo tenemos a nivel también nacional. En otras partes de la República nos ven. Y precisamente por eso abrimos el espacio, para que los conozca también a los que están en el área de emergencias. Y te agradecemos mucho, porque hoy los Guardianes Sin Filtro nos recordaron que detrás precisamente de cada emergencia hay una historia que contar, así como la tuya. Así es. No, no, gracias, gracias por tenerme aquí. Y ya saben, venía corriendo ahora sí porque tuve ahí Mm, una mm, reunión, una diligencia y le Nos dije, voy a avisaste. llegar, le avisé, llego a las 11, ahí veníamos, Sí, nos pero avisaste. llegamos, lo bueno. Gracias en Muchísimas verdad. gracias. No, gracias a ti por el espacio, por tu tiempo. Y esto fue Guardianes Sin Filtro. Nos vemos el próximo jueves. Suscríbanse, estamos en todas las plataformas, TikTok, YouTube, Instagram. Ahí regálenos un like y el pulgar arriba. Nos vemos el próximo jueves tenemos una invitada, una mujer. Así que también a las mujeres le estamos dando su espacio, como son. Nos vemos. Gracias. Bye.